Hola, buenas tardes. Gracias por estar presente. Bienvenidos a todas y todos. Hoy vamos a dar inicio a la charla que conjuntamente la Comisión de Transporte del Instituto Patria, junto con los gremios APDEFA y Unión Ferroviaria, vamos a coordinar en el día de hoy. Voy a presentar a los compañeros que están presentes en la disertación. El compañero Juan Luis Fraquia, integrante de la Comisión de Transporte del Instituto Patria. Lo mismo que el compañero Hugo Alférez, también integrante de la Comisión de Transporte del Instituto Patria. El compañero Juan Manuel Juz, diputado nacional por el Frente para la Victoria, integrante de Unidad Ciudadana, compañero. Y después el compañero Juan Hernández, APDEFA Entre Ríos. El compañero Carlos Galeano, secretario gremial de APDEFA. Y nuestro conocido, el compañero Hugo Pesarini, secretario general de Unión Ferroviaria Seccional Entre Ríos. Gracias por venir. En esta presentación vamos a demostrar la importancia económica del ferrocarril, que al contrario de lo que dicen, tiene un gran valor porque permite reducir el costo de los fletes. Así que vamos a empezar. Vemos el transporte desde el costo social del mismo. Hay un balance social en el costo del transporte que está incluido por los gastos de explotación, los gastos de la infraestructura y las externalidades. Son tres importantes gastos que tiene el transporte, no solamente el transporte propio, sino para el resto de la sociedad que colabora con ese transporte. El costo de explotación, uno de los elementos más importantes del costo de explotación es el consumo de combustible. Lo vemos ahora ante el aumento del costo de la energía. El ferrocarril consume, el camión consume de 3 a 5 veces más que el ferrocarril, y el bitren, que está tratando de poner en moda ahora, consume 3 veces. Hay que tener en cuenta que el combustible, el petróleo, es un bien no renovable, cada vez más escaso, y va a aumentar su valor. La infraestructura. El ferrocarril produce y mantiene su propia infraestructura, las vías, las estaciones, los cambios, las señales. Toda esa infraestructura se produce y se mantiene a costo del ferrocarril, o sea, figura en los gastos del ferrocarril. No así el transporte automotor, cuya ruta, cuyo señalamiento, cuya seguridad lo mantiene el resto de la sociedad. O sea, nosotros pagamos las rutas, pagamos los semáforos, pagamos la seguridad. Entonces no figura eso en el costo del automotor, y sí en el ferrocarril. Por eso cuando se decía que el ferrocarril perdía $1 millón por día, el transporte automotor pierde muchas veces más, pero es un pensamiento silenciado. La infraestructura vial la paga el conjunto de la sociedad. Un camión de peso pesado rompe la ruta igual que 70.000 autos, porque es función de la cuarta potencia del peso por eje. Un auto particular cargado pesa, un eje tiene una carga de 0,75 toneladas, 750 kilos. Un camión de peso pesado tiene 10,6 toneladas. Si elevamos a la cuarta potencia esos valores, nos da una cifra superior a los 70.000, que es lo que produce la rotura del pavimento. Ese pavimento no lo paga el camión, lo paga la sociedad y los autos particulares, porque si vemos en un peaje, el costo del peaje de un camión es 5 veces el de un auto particular, pero rompe la autopista esa 70.000 veces más. Entonces hay una distorsión que se le está favoreciendo al camión. Las externalidades son los elementos, las acciones que un determinado tipo de transporte ejercen sobre la sociedad. Entonces hay externalidades positivas y negativas.
Vemos en el caso del ferrocarril. El ferrocarril tiene menor contaminación, menor cantidad de accidentes, menor congestión vehicular y menor uso del suelo. La contaminación, el transporte automotor contamina como mínimo 5 veces más que el ferrocarril, y el ferrocarril eléctrico no contamina. El tema de la contaminación es importante a nivel también comercial por la huella de carbono. La huella de carbono es la cantidad de carbono que se va produciendo en un determinado mercancía en todo su proceso, donde el flete influye. En algunas partes se está empezando a usar estampillas donde demuestran la huella de carbono, porque eso colabora con la contaminación y con el agujero en la capa de ozono. Entonces, si no disminuimos la huella de carbono, vamos a quedar nuestros productos cada vez más relegados en el comercio internacional. Los accidentes. El ferrocarril produce 50 veces menos de muertes que el transporte automotor y mucha menor cantidad de heridos. Nosotros tenemos de promedio unas 20, 25 muertes por día en la Argentina, que en general no figuran en ningún lado, pero cuando vamos a analizar vemos la cantidad cerca de 7.000 a veces por año. Y esos muertos son la parte más joven de la sociedad, que en general es la tasa mayor de mortalidad entre la gente de 20 y 35 años. La congestión vehicular, el transporte automotor produce una gran congestión vehicular, o sea, contaminación ambiental. Bueno, el Bitren, hay un decreto del año 2018 donde se habilita el Bitren, que es un tractor con 2 acoplados, que ahora lo habilitaron hasta 25 metros con 50, pero puede llegar hasta 35, y esta es una de las causas, no sé si la principal, pero una de las más importantes, de la decisión del cierre del ferrocarril Urquiza, porque el ministro de Transportes, en vez de racionalizar la logística del transporte para que sea más barato a toda la sociedad, privilegia un interés particular que es la venta de bitrenes. El compañero Hugo Alférez va a desarrollar después un trabajo sobre el tema de los bitrenes. Acá hicieron una prueba de Zárate a Virasoro, 1000 kilómetros, donde ahí vemos la longitud de ese camión y del Bitren, y no toda esta ruta es con doble carril. ¿Cómo influye el gasto de vialidad en el presupuesto? Porque es algo que nadie nos informa. Acá tenemos presupuestos de inversión de la provincia. Y vemos que el presupuesto de vialidad nacional son 2.100 millones de dólares. A esto hay que sumarle un montón de gastos adicionales, pero es lo que figura en el presupuesto 2017. El presupuesto de inversión de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos es de 124 millones de dólares. El presupuesto de inversiones de la Universidad Autónoma de Entre Ríos es de 1.200.000. Y el presupuesto de inversiones del Consejo Federal de Educación es de $500.000 de dólares. Tenemos un gráfico donde vemos cuánto es el presupuesto de vialidad, cuánto es el presupuesto de inversión de la vialidad provincial y después de la universidad y en educación. O sea, le damos mucha más importancia al mantenimiento de las rutas que rompen los camiones que a la educación universitaria y primaria y secundaria. Ahora, viendo que todos esos costos no los asume el transporte automotor, sino los asume la sociedad, ¿es más barato el transporte por camión? No, a pesar de eso es más caro. Tenemos que en la Argentina el costo promedio de un camión por tonelada kilómetro es $1 por tonelada kilómetro. Yo había puesto en pesos, pero este es un trabajo de 2 o 3 meses, y resulta que ya esos pesos, en la medida que el gobierno destruye el peso argentino, entonces no tiene valor, nos obliga a trabajar en dólares. Menos los sueldos, tenemos todo el resto está dolarizado, entonces nos obliga para comparar, si no, en poquito se nos van las medidas.
Entonces, el costo en la Argentina del transporte promedio es de $0,01 la tonelada kilómetro. En Estados Unidos es mucho menor, es 0,042. Hay una diferencia ahí que es 0,058. Ahora son más o menos 2 pesos y algo por tonelada kilómetro. ¿Qué significa? Que nuestros productos ya llegan más caros a los puertos, porque los gastamos en el flete. O sea, esa famosa competitividad que habla el presidente de tener nuestros productos más baratos, ya lo estamos gastando por tener un flete ineficiente. Bueno, acá tenemos la diferencia en el valor de costos de flete. Por ejemplo, si comparamos un contenedor que viene de Mendoza, un contenedor de 20 pies, que son 32 metros cúbicos más o menos, que tiene unos 22 toneladas de carga, de Mendoza a Buenos Aires, ida y vuelta, el costo de ese contenedor masiva son $2.400. Ahora, ese mismo contenedor puesto en puerto y llevado a Shanghái son $640. Es varias veces menos para un viaje que es mucho más largo. 4,5 veces menor por un viaje que es 16 veces mayor. Acá tenemos las distancias y vemos ese pequeño viaje de Mendoza a Buenos Aires, $2.400, y después de Buenos Aires a Shanghái, que sale 625 $. Por ejemplo, al puerto de Rosario, una carga de trigo, de cereal, de más de 500 kilómetros al puerto de Rosario sale igual que un viaje del puerto de Rosario al puerto de Ámsterdam. O sea, nosotros tiramos la plata en el flete. Esta es la red de la Urquiza actual con algún estado de deterioro, y esta es la red de la Urquiza del año 49, como la política del camión, de los empresarios de carreteras y del Estado norteamericano va deteriorando el ferrocarril. ¿Por qué decimos que se cierra el Urquiza? Además del video que han hecho los compañeros, viendo todo el estado de deterioro del ferrocarril, tenemos acá una exposición que hizo el ministro de Transportes el año pasado. Y hay inversiones para líneas ferroviarias, pero no figura el Urquiza, está en blanco. ¿Qué quiere decir? Que no hay inversiones, que no va a quedar. Esto es de la página del Ministerio de Transporte. Los cruces a nivel, ¿cómo llega el ferrocarril Urquiza a La Croce, a Buenos Aires? Con 2 pasos a nivel que cruzan sobre el ferrocarril San Martín. Uno es en Hurlingham y otro en Pilar. Ahí está una locomotora cruzando. Ahí no está más el paso a nivel, lo levantaron. O sea, ya no se puede llegar a Buenos Aires. Eso sumado a que están, ya han prácticamente liquidado la playa de cargas de Federico Lacroce y está en proceso de liquidación la plaza de Martín Coronado Caseros, que es de intercambio. Entonces, con esas playas se acaba la posibilidad de tener trenes de carga que vayan a Buenos Aires. Si no hay playa, no puede haber tren de carga. Acá tenemos un estado de la red del ferrocarril y vemos la importancia del tren de pasajeros. El tren de pasajeros del ferrocarril genera menos accidentes que el transporte automotor. Nosotros decíamos de 50 veces menos. Bueno, ahí están los datos. Hay los fallecidos en un sistema ferroviario son 0,44 por, esto sería 1.000 millones de pasajeros kilómetros, y los heridos son 5,3. Para la misma cantidad de pasajeros kilómetros, el automotor tiene 20,5, son más o menos 50 veces más, y los heridos son 454. Ahora, con esos accidentes, ¿quién los paga? Además de la pérdida de la vida humana, del desastre para la familia, hay
un costo que asumimos nosotros. Esos heridos y esos muertos van al hospital público y los pagamos nosotros. El costo de los siniestros viales. El costo de los siniestros viales son costos extremadamente altos. Acá hay una cifra, que en el 2010 era el 1,3 del PBI, que no se lo robó el gobierno anterior, sino que se pierden estas cosas, que fueron 5.200 millones de dólares el costo de los accidentes viales. Y los costos económicos al sistema de salud son 1.300 millones de dólares. O sea, costos que asumimos porque en nuestros hospitales entonces caen los heridos, caen los accidentes y tiene que poner la provincia o el municipio esos gastos. En la década del 70 los trenes interurbanos de Urquiza transportaban 2,3 millones de pasajeros al año, entre ellos el Gran Capitán. Si volvemos a rehabilitar esos trenes, sacamos personas de las rutas e inmediatamente disminuimos la cantidad de muertos y heridos. Acá tenemos costos de explotación y vemos, por ejemplo, que la tarifa media era de 0,52 pesos. Esto es del año 2017. En el 2017 el costo del camión, que era 0,1 centavo de dólar, era 1,50, 1,60. O sea, la tarifa del ferrocarril es como mínimo 3 veces menor que la del camión. O sea, cómo disminuimos costos, cómo nuestros productos pueden llegar a los grandes centros comerciales o al exterior a un precio más barato. Bueno, esta es la carga que se despachaba en la década del 70, que eran de 1.200 millones más o menos, y ahí está la carga despachada en toneladas kilómetros, que son el promedio 750 millones de toneladas kilómetro. Si nosotros acá está la diferencia, la resta de cuánto se transportaba en esa época, cuánto se transportó en el 2017, está la diferencia que son 600 millones de toneladas kilómetro, a la diferencia que decíamos del peso de 1,8, 0,52 entre la diferencia del flete del camión y del ferrocarril, nos da unos 43 millones de dólares que podíamos haber ahorrado si transportábamos lo mismo que en la década del 70. O sea, cómo se ve la diferencia que transportando en el ferrocarril nos queda una mayor cantidad. Esto nada más que en el flete, que tenemos los accidentes, tenemos los seguros. Los seguros en la Argentina, las compañías de seguro pagan 2.000 millones de dólares al año en accidentes. Entonces, ¿cómo vamos sumando? Y hay una cantidad de dinero que se va yendo y que no sirve para nada, porque las rutas se deterioran, los accidentes se producen. Entonces, cerrando el ferrocarril Urquiza, no solamente se incrementan los gastos por vialidad, por accidentes, sino que además tenemos los fletes más caros. Por eso es urgente esta lucha en defensa del ferrocarril y además de replicar este tipo de actos por toda la línea, hay que presionar a los legisladores. Tenemos acá un compañero, el diputado Juan Manuel Hus, que apoya estas posiciones, pero hablemosle y mandemos cartas y llamemos a los legisladores de todos los partidos para que eviten el cierre del ferrocarril Urquiza. Nada más, gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar sentado porque estoy viejo y necesito la silla. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo también vengo en representación del Instituto Patria. Lo mío va a ser una presentación en relación a la utilización del Bitren en el corredor Zárate-Posadas. Lo que vamos a tratar de ver son algunas cuestiones que hacen al tema, solamente hablando del transporte de cargas. Todo lo demás relacionado con los pasajeros se los dejo de regalo, ¿sí? Lo que es muchísimo,
quizá tanto como la carga. La idea del trabajo es aportar los elementos que permitan determinar la conveniencia o no de la implementación exclusiva de la utilización del Bitren en el corredor Zárate-Posadas. ¿Por qué decimos exclusiva? Porque hay asimetrías manifiestas, no solamente en la asignación de recursos económicos, sino administrativos, publicitarios, utilización del aparato del Estado para promocionar la utilización del Bitren. Y por otro lado, lo que pretendemos a partir de nuestros trabajos, de todos nuestros trabajos, es empezar a pensar, a elaborar un proyecto global de políticas y planificación del transporte para los próximos 50 años. No podemos seguir improvisando. El Bitren lo tenemos que analizar como una herramienta muy importante en el campo del transporte y la logística. Negar los beneficios del Bitren sería caer en la irresponsabilidad de no pensar que en determinados lugares, para determinadas cargas, en determinadas rutas, es un elemento importante, un elemento más importante de lo que como política de Estado en algún momento vamos a tener que asumir, que es la multimodalidad. Es tan irresponsable atracarlo como el fundamentalismo en defensa del modo Bitren, ¿no? La historia del Bitren comienza en el año 2012 en la provincia de San Luis. Tenemos que tener en cuenta que la provincia de San Luis en el año 2010 contaba con el 44% de las autopistas del país. O sea, la circulación de los bitrenes era bastante más razonable por dos temas: la cantidad de kilómetros de autopista y obviamente la densidad de tráfico, que es mucho menor a las rutas de mayor densidad. No fue presentado como una competencia de ningún otro medio, sino como un elemento superador del camión tradicional, que podía llevar más carga con menor costo. Obviamente esto no falta a la verdad, ¿no? Entre algunos de los argumentos que se utilizaron en ese momento es que en los Estados Unidos de Norteamérica, en Australia, en Brasil y en Sudáfrica se utilizaba con absoluto éxito. Después veremos en algún momento lo que es éxito. Pero estábamos parangonando situaciones geográficas, sociales, económicas, políticas distintas y nos la trasladaron así, sin ningún tipo de adaptación a nuestro medio. En abril de 2014 se sustituye la normativa vigente a través del decreto 574, que modifica los pesos y las medidas de los vehículos a transitar. Se permite la libre circulación de los vehículos bitrenes que tienen 25,5 metros de largo y hasta 60 toneladas de carga por unidad. Para hacer circular bitrenes más largos hay que pedir una autorización, pero bueno, la posibilidad existe. En julio del 2014 se firma un decreto anunciando la autorización por la circulación de las rutas nacionales, por todas las rutas nacionales. Cabe aclarar que en el momento de la presentación de ese decreto, que se hizo por cadena nacional, la titular del Poder Ejecutivo Nacional aclaró tácitamente que para que esto pudiera llevarse adelante había que adecuar la infraestructura vial para evitar congestionamientos, disminuir la cantidad de accidentes y, bueno, una serie de factores que vamos a ver en algunos casos y otros no hace falta ni siquiera que los expliquemos. ¿Por qué tenemos que hablar del Bitren y del ferrocarril? Fíjense la perversidad. Utilizan un término que nosotros tenemos internalizado. Le ponen Bitren, no le ponen semilargo, camión doble, no, Bitren, para que nos entre más fácil, ¿sí? En el 2018, en enero del 2018, se promulga el decreto 27,
que hace mucho más laxas las normativas vigentes, con la intención de facilitar el accionar público-privado, otra vez un argumento que nos resulta tan conocido, y al día siguiente de la promulgación de este decreto y con la presencia del Administrador General de Vialidad Nacional, el señor Puentes Angostos, se hace una prueba piloto entre Zárate y Virasoro, y de vuelta con 2 camiones de troncos vacíos. En el momento del regreso se da todo, o sea, esa fue toda la prueba de los bitrenes. En Brasil durante años y siguen probándolos. Acá en 2 días hicimos 2 pruebas y ya estaban aprobados. Al día siguiente, en el sitio argentina.gov.ar se habla sobre los beneficios del uso del bitren y lo maravilloso de esto. En ningún momento nadie habla del bitren y el ferrocarril. 2 días después de esta prueba salen 2 formaciones de Trilenium. Trilenium es una empresa de transporte de Techint que llevaba láminas de acero de Techint en camiones fabricados por Techint. A lo mejor es toda una casualidad, pero eso fue lo que sucedió. Con posterioridad a esta prueba, el ministro de Transporte hace declaraciones a la prensa hablando de la reducción de costos logísticos y que brindamos más productividad y desarrollo al país. Sabemos en qué termina todo esto. Tenemos coincidencia entre el corredor vial y el ferroviario. Por eso decíamos que no podemos decir que el bitren es una porquería así lisa y llanamente. Tenemos que utilizarlo donde haga falta y donde realmente rinda lo que tiene que rendir y no atente y no compita contra, en este caso, el ferrocarril. Hay una multiplicidad de factores que coinciden en este tramo particularmente, entre ellos son las cargas transportadas, abono, fertilizante, carga contenerizada, granos, oleaginosas, madera, manufacturas, piedras, aguas, bueno, una serie de factores de coincidencia entre ellos, bueno, la distancia obviamente, la traza, y en ambos casos la utilización del flete corto es similar, porque ni el ferrocarril puede entrar a los centros de producción de muchos de los elementos que transporta, y el bitren tampoco. Un bitren no puede entrar al campo a levantar el grano, un bitren no puede entrar a una ciudad para levantar agua, no puede, o sea, el flete corto va a seguir existiendo en los 2 casos. Entonces, vale la comparación entre los 2 medios y hace siempre todo que se vea favorecido el ferrocarril. Ahora sí. Los consumos unitarios, una locomotora, cuando uno entra al ferrocarril, lo primero que sabe es que una locomotora gasta 4 litros de gasoil por kilómetro, en contra de los 0,38 litros por kilómetro de un camión o los 0,43 litros por kilómetro de un bitren, parecen cifras irreconciliables. Lo que pasa es que un camión lleva 30 toneladas, un bitren lleva 51 toneladas y una formación ferroviaria lleva 1.800 toneladas. Entonces, el consumo por tonelada kilómetro es absolutamente inferior. Digo esto porque a lo mejor hay gente que ha concurrido y no tiene mucha idea de lo que se trata. Y los compañeros de APDEFA o de la Unión saben de lo que estamos hablando. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente, como dijo el compañero Juan, no solamente estamos hablando de un desperdicio y una exagerada dilapidación de recursos económicos por el consumo de combustible, sino que estamos hablando de la huella de carbono. La huella de carbono es un tema que todavía no está difundido en nuestro país, no lo sabemos, ahora en un par de diapositivas más lo vamos a desarrollar, pero la incidencia es absolutamente directa entre
la utilización del bitren o el ferrocarril. Cuando hablamos del análisis de la utilización de personal, el análisis de personal directo de utilización del ferrocarril o el bitren, obviamente, en la corrida de 1000 kilómetros, siempre hablando en relación a este corredor, tenemos que el bitren utiliza 1.9 jornales, siempre que se respete la ley y siempre que los compañeros del gremio no manejen 26 horas por día, no manejen a 140 kilómetros por hora y algunos detalles. Pero si hablamos de lo que debería ser el cumplimiento de las normativas, la utilización del bitren en la corrida es 1,9 jornales por corrida. En el ferrocarril tenemos 9,5, tenemos menos velocidad, tenemos 2 personas por turno, tenemos 3 turnos y pico, entonces obviamente son muchos más los jornales que se pagan en la corrida. Pero la incidencia del jornal sobre la tonelada es alarmante. 7 veces menos incide el el bitren tiene una incidencia de 7 veces más de jornales por tonelada transportada. No hay muchas más para decir, solamente remitirnos a los hechos, ¿no? Por otro lado, nunca se tiene en cuenta, como decía el compañero Juan, que el ferrocarril se hace cargo del mantenimiento, la limpieza, la iluminación, la seguridad, todas las disposiciones necesarias para que corra el ferrocarril, las absorbe el ferrocarril. En el cambio, un bitren no. Como decía él, los gastos de vialidad, los gastos de seguridad. Hay tipos que hablan acerca de la necesidad de que el ferrocarril dé ganancias. Yo los quisiera escuchar a esos mismos alguna vez decir por qué vialidad no da ganancia, por qué la Agencia Nacional de Seguridad Vial no da ganancia. No seamos tontos. Ante determinadas afirmaciones expongamos otro tipo de ideas. Estos son las comparaciones de siempre. Camión contra bitren, consumo, tecnología, desempeño dinámico, son todas cuestiones folclóricas. Ninguna de estas cuestiones hace a la diferencia del transporte en otro medio, en el medio nuestro, en el ferrocarril. No hay comparación posible en este ramal, al menos hasta que se invente un camión impulsado por viento. El tema de una de las externalidades más grandes en el transporte es la accidentalidad. De acuerdo a un informe hecho por el CESBI, una entidad a la que nadie puede tildar de tendenciosa en cuanto a su visión política hacia uno u otro lado, el factor más elevado en la generación de accidentes es el error humano, es el 89,5%. El medio, la ruta, el clima y demás cuestiones es el 8,8% y el estado del vehículo el 1,6%. Acá en este 1,6% se derrumba aquello de la comparación de la tecnología y de las nuevas, los nuevos avances de la utilización del bitren. No mueve la aguja. Ojalá se pudiera hacer desaparecer ese 1,6 también, pero el factor más grande es el error humano. Y dentro del error humano, los errores más frecuentes son la invasión de carril, la distracción, la maniobra abrupta, las velocidades indebidas, no respetar la prioridad de paso y la distancia de seguimiento inadecuada. No es necesario ser un experto en vialidad para saber que con la aparición y la utilización del bitren en las rutas, ya sea de mano doble o autopista, la invasión de carril se va a incrementar porque
las filas se van a hacer más largas. Las distracciones, bueno, imaginemos que la gente sigue tan atenta como de costumbre. Las maniobras abruptas también, porque la densidad del tráfico y la espesura del tráfico van a generar maniobras abruptas mayores. Las velocidades indebidas también, porque la gente para superar, o incluso los bitrenes van a circular, no es necesario ser adivino, van a circular a velocidades que superan los 80 kilómetros por hora permitidos. No nos olvidemos que hubo un tipo que dijo que la energía es directamente proporcional a la masa por el cuadrado de la velocidad. Cuando aceleren van a ser bombas, ¿sí? Y la distancia de seguimiento inadecuado. Si yo estoy 25 minutos para pasar una fila de camiones, no me voy a poner a 50 metros, voy a ir chupado atrás como si fuera un piloto de Fórmula 1 esperando que no venga nadie de frente y lo voy a pasar. Son todos factores que se van a incrementar. Volvemos al tema de la huella de carbono. Ya lo explicó un poco Juan. ¿Qué es la huella de carbono? Es la cuantificación del impacto de todas las actividades humanas en la emisión de gases de efecto invernadero. El más complicado es el dióxido de carbono. ¿Cómo se calcula? Como dijo Juan, hay que tener en cuenta los diferentes factores, como son el consumo de energía para la producción de los distintos productos que pueden ser materias primas o manufacturas, la utilización de combustibles fósiles en el traslado y en la producción, las distancias de traslado, y por otro lado, bueno, la utilización de agroquímicos y otros agentes que no hacen en este caso a nuestra charla. ¿Dónde estamos? Según la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente, el promedio en el año 2012 era que en la Argentina se producían 5,71 toneladas de dióxido de carbono por habitante. Estamos un poco por encima del promedio, el promedio son 4 toneladas de dióxido de carbono por año por habitante. Pero estamos muy lejos de los 11,81 toneladas que provoca el Reino Unido o las 20 toneladas por habitante por año que provocan los Estados Unidos de Norteamérica. Como de costumbre, nosotros tenemos que pagar la fiesta de otros, ¿no? Pero bueno, de esas 5,71 toneladas de dióxido de carbono que producimos, el 51% de esa producción está producida por el transporte. O sea que nos estamos estamos agravando una cuestión que hace a esta temática que, insisto, todavía no nos ha afectado, pero no va a pasar mucho hasta que nos afecte. La temática ambiental relacionada con el calentamiento global hace que algunos mercados, especialmente Europa y Estados Unidos, hayan implementado, como decía Juan, la utilización de ecoetiquetas para que los consumidores, en el momento de elegir, puedan seleccionar entre un producto más ecológico o no. ¿Cómo? Perdón. Y si bien hoy no son obligatorias la utilización de estas etiquetas, no va a faltar mucho hasta que esto se implemente a nivel global. Lo que nos va a sacar mercado, nos va a hacer pagar créditos de carbono por otros medios, o sea, vamos a perder plata. No hay explicaciones más que intereses particulares en la implementación del Bitran y en la desaparición de la Urquiza. Se puede hacer un análisis bastante simple de la situación. El ferrocarril Urquiza hace muchos años que trabaja con un servicio subóptimo, en muchos casos por políticas de Estado mal intencionadas, equivocadas en otros casos, proyectos equivocados que han sido llevados a cabo y ha quedado solamente el ramal troncal fundamentalmente en uso.
sin conexión con la terminal en la ciudad de Buenos Aires, porque se usurpó, como decía Juan, de manera completa la playa de carga de la estación Federico Lacroze, de manera ilegal, porque no se utilizaron los procedimientos legales para su traslado, ¿no? Y además, el desaliento a utilizar el medio por la elevación indiscriminada y asesina de las tarifas que se cobran al transporte, que ha dejado solamente que ahora estemos transportando piedras. Como se veía en el video, no hay agua, no hay granos, no hay nada. La difusión del uso del Bitren está llevada adelante por actores no solamente interesados económicamente, en realidad sí, todos están interesados económicamente, pero hay actores políticos que están jugando de manera determinante en la utilización del Bitren, en la promoción del Bitren, y sabemos que la potencialidad que tiene hoy, sin mayores erogaciones económicas, utilizando el material que hay, si entregan el material que se prometió entregar, el material rodante, tractivo y de carga, estaríamos en condiciones de hacer correr 8 formaciones diarias. No estamos hablando de locuras, 8 formaciones diarias. Hoy sí es una locura, pero con esas 8 formaciones diarias estábamos llevando a 3,5 millones de toneladas por año. El último récord que tuvimos fueron 2,7 millones en el año 2007. No seamos tan optimistas, ¿sí? Utilicemos los totales de cada una de las cargas que se transportó, maderas, granos, el máximo que se llegó a transportar en cada una de ellas. Podemos llegar a las 2,900,000 toneladas por año. Esto sería casi sin hacer inversiones, utilizando lo que hay. Y ni hablar de la recuperación del ramal Basallo-Paraná, que así como para empezar a hablar tiene un potencial de 1 millón de toneladas al año. Todo lo demás son mentiras. Todo lo que digan no es cierto. Se pueden hacer un montón de análisis de los costos operativos de los diferentes modos, desde la teoría económica o el análisis de algoritmos que han presentado algunos economistas que son impecables, pero las teorías económicas rara vez tienen en cuenta los objetivos sociales de la planificación del transporte. Los objetivos sociales de la planificación del transporte no son solamente el transporte de pasajeros. Por eso les digo, les regalo el transporte de pasajeros. Estoy hablando solamente del de cargas. Y mucho menos podemos llegar a tener algún éxito cuando las economías y las actividades están absolutamente desreguladas. El propósito de asegurar la movilidad básica para todos los habitantes, haciendo un comentario acerca del transporte de pasajeros, es el ferrocarril es el articulador de actividades sociales, culturales, educativas, recreativas, sanitarias, y son objetivos que no han sido abordados en esta charla, pero subyacen dentro del desarrollo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que entre el Bitren, el cierre de la playa de Lacroze y el cierre de la playa de Caseros, estamos aislando a la Mesopotamia del resto de la Argentina, ferroviariamente. Y no solamente eso, estamos aislando a la Argentina de Uruguay, Brasil y Paraguay. No vamos a tener unión a través del ferrocarril con estos países, que fueron los generadores del Mercosur, los primeros, los iniciadores del Mercosur. No hay que olvidar que la política económica debe contar con el ferrocarril como un instrumento importantísimo para la distribución del ingreso, la generación de empleo, promover la inversión pública y obviamente como marco regulador de tarifas, cosa que si desaparece la regulación de las tarifas la van a generar los privados. El ferrocarril no debe ser considerado un gasto o una inversión en su definición tradicional.
El ferrocarril es una obligación que debe asumir el Estado para nosotros y para los descendientes que terminen pagando esta deuda que tenemos de acá a 100 años. Mucho más no puedo decir. Si alguien tiene alguna pregunta, a lo mejor puedo llegar a responderla. Sí. Me interesa saber una cosa. Volvamos al Bitren. Está autorizado a circular en las rutas argentinas. ¿En qué tipo de ruta? Hoy en todas. Desde el decreto 27 del 2018 puede circular por todas hasta 25,5 metros y 60 toneladas de carga. Porque si son más largos, tienen que pedir una autorización particular. Porque todos sabemos que hay rutas que son casi imposibles de que circulen. ¿No hay ninguna prohibición para que un vehículo de esos se meta en cualquier lugar? En rutas nacionales, no. En las rutas provinciales, evidentemente, será... sé que aquí el municipio había prohibido la circulación de bitrenes en el ámbito del municipio de Concordia antes de que saliera esta reglamentación. Pero, lamentablemente, hoy una ley nacional va por sobre las reglamentaciones locales, ¿no? ¿Tampoco está prohibido circular dentro de las ciudades? Queda a criterio y lógica de quien lo conduzca. Va a generar un sinnúmero de inconvenientes y externalidades que, bueno, se irán licuando con el tiempo, sí, como todo. Entiendo, en cierta manera eso es criminal. Entiendo que es criminal. Obviamente, y nuestra legislatura debería tomar su posición en esas cosas. Bueno, la legislatura local lo ha hecho, pero su ámbito de acción, el ámbito judicial al que se remite ha sido absorbido por una ley nacional. Es criminal por lo que va a pasar en las rutas, no solamente en las autopistas. A ver, hace muy pocos días la prensa se hizo eco de un accidente de alguien, un personaje de la política, que se estrelló contra un camión en una ruta de doble mano. Un vehículo que estaba en condiciones, estoy hablando del ex gobernador de La Sota, ¿no? El vehículo de él no era una F-100 y, bueno, se mató. ¿Cuántos accidentes más vamos a tener en esas rutas que dice usted, que son mano y contramano y que se juntan 5 camiones, un micro y el tipo que viene con la familia y tiene que llegar porque al otro día tiene que ir a trabajar? Se va a disparar el nivel de accidentalidad al diablo. Bueno, muchísimas gracias por lo que me ha presentado, la oportunidad que me dio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, muchas gracias por su atención. Me presento, yo soy Carlos Galeano, secretario gremial a nivel nacional de APDEFA, personal de dirección, represento al personal de dirección. Agradezco la presencia de todos los compañeros y de la prensa, esencialmente porque uno de los objetivos con estas charlas que iniciamos hoy, con estas presentaciones que iniciamos hoy, que las vamos a ir reproduciendo en todas y cada una de las provincias involucradas en esta lamentable decisión que ha tomado el Estado Nacional, es hacer visible la problemática y esencialmente agradecemos al compañero diputado nacional que está presente acá hoy y agradecemos también a la persona que hace el mensaje en el video, que es la diputada nacional Vanessa Sidley, que ha presentado en el día de ayer un proyecto de ley que trata específicamente la situación crítica que estamos atravesando en la línea Urquiza. El proyecto es más abarcativo porque lo hace en el ámbito nacional, habida cuenta de que ya nosotros hemos sufrido lamentablemente el cierre de una línea ferroviaria como fue Ferrobaires
una línea de transporte de pasajeros que este gobierno completamente insensible ha cerrado y que ha dejado sin comunicación a un montón de provincias, un montón de localidades en la provincia de Buenos Aires, y con la consecuente realidad de más de 1.500 compañeros sin fuente de trabajo. Esencialmente la idea de esta presentación es hacer visible la problemática y tratar de ir replicándolo en todo y cada uno de los sectores. Probablemente tengamos éxito, que es el objetivo, en función de garantizar el transporte de carga y el transporte de pasajeros en toda la Mesopotamia, y de alguna manera, esencialmente por nuestra función como sindicato o como delegados gremiales, en defensa de la fuente laboral. Esto afecta, al margen de afectar la fuente laboral, afecta también todos la producción local de cada una de las provincias. Como decía el compañero acá, nos están coartando la posibilidad de tener un transporte económico que lleve los productos regionales a centros de mayor complejidad como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe o Córdoba, y con el hecho de la posible o de agravar la posibilidad de contaminación del ambiente. Al margen de eso, también más que claro fueron los compañeros con el riesgo que se incrementa en los accidentes en las rutas. Así que ahí ya me avisan que están en punta la compañera Vanessa Sinley, así que bueno, espero que esto sirva, espero que sirva para concientizar a la gente y concientizar a los compañeros de que la realidad es plantear la lucha en este momento antes de que realmente lleven adelante y ejecuten el plan como lo vienen ejecutando. Así que entiendo que la unidad que hay en esta mesa es la unidad que va a hacer frente a este gobierno que quiere avanzar y quiere avasallar con el derecho del trabajador y del humilde, básicamente. Así que gracias por mi parte y va el video. En el día de hoy estuvimos reunidas con todo lo que es la comisión directiva del sindicato de APDEFA, de jerárquicos ferroviarios, para la presentación de un proyecto de emergencia y de previsión de despidos en todo lo que es este proyecto acá, que en todo lo que es el sistema ferroviario argentino, porque efectivamente lo que preocupa a los trabajadores y trabajadoras no es solamente los despidos, sino el desmantelamiento de una de las principales medios de comunicación y de transporte y de logística de la República Argentina que está llevando adelante el gobierno de Macri. Así que desde la Cámara de Diputados vamos a intentar y fomentar que esto sea apoyado por lo menos por todos los bloques de la oposición, como se hizo con Telam, como se hizo con el Hospital Posadas, como se hizo con el INTI. Acá también hay una emergencia y bueno, vamos a trabajar fuertemente para que esto se convierta en ley. Bueno, buenas tardes a todos. Me da grata la compañía del compañero Hus, Pesarini, el compañero Hus y Carlito, también el de representante de los bitrenes. Bueno, la lucha nuestra empieza. Bueno, está haciendo su explicación sobre los bitrenes. Ahí está. Bueno, lo que nosotros queremos es la pelea para que esto siga, no solamente que abierto nuestro ferrocarril, sino que se empiece a trabajar desde Libre a Garupaya, que hay varias empresas sobre madera de Santo Tomé a Zárate para cargar, que desgraciadamente de Palermo la parte comercial no baja a buscar estos posibles transportadores que tendríamos. También en el grano estamos Villaguay, Basavilbaso con propuesta de carga, pero el gobierno no tiene atado en ese sentido de no bajar la parte comercial a hacer su debido contrato. Bueno, la lucha va a seguir y
Queremos que todos los compañeros sigamos unidos, tenemos compañeros de la fraternidad, la unión y nosotros los APDEFA. Entre todos seguiremos la lucha. En la gestión anterior tuvimos la suerte de que teníamos 4 trenes de pasajeros corriendo en la provincia. Lamentablemente, el gobierno que está actualmente cree que los pasajeros tienen que dar ganancias y no entienden que es un servicio social. Los trenes que estaban corriendo en ese momento eran de Concesión del Uruguay a Paraná, de Paraná a Oro Verde, de Paraná a Colonia Avellaneda, y había un tren corriendo de Basavilbaso a Concordia. El único que está corriendo actualmente es el de Paraná a Colonia Avellaneda. Tuvimos la suerte también de que cuando se colocó los trenes de Paraná a Concesión del Uruguay estaban por la UEFER, y gracias a la gestión anterior todos los compañeros pasaron a la SOCE. Es decir, que estaban en el Estado. Lamentablemente ahora el Estado parece que no quiere que esto siga progresando. Ahora están afectando la vía troncal, nos están afectando los trenes de carga también. No quieren tomar la carga la están cobrando para el transporte a precio de camión, entonces nadie va a transportar por trenes. Quieren hacer el desmantelamiento, seguimos la lucha. Nosotros en marzo del 2016 comenzamos esta lucha porque querían cerrarnos por 3 años el ferrocarril. Luego empezaron que querían trasladarnos primero al taller de Concordia a Montecasero. Salimos a pelearla también en conjunto con los compañeros de APDEFA y los compañeros de la fraternidad. Después empezaron con que querían hacer un bypass, es decir, que anulaban Concordia, hacían desde La Criolla a Estación Chuquerí. En Estación Chuquerí querían hacer una estación de servicio, es decir, que teóricamente ellos con 30 personas estarían hechos. Seguimos en la pelea, quisieron echar gente, no tuvieron la suerte porque nos opusimos fuertemente a esto, pero siguen ahora con los retiros voluntarios. Los retiros voluntarios hay que hacerle entender a todos los compañeros que son echadas encubiertas. Le ofertan el oro y el moro, vamos a decir la verdad, porque a los compañeros, teóricamente, si lo echaran, le correspondería una cierta indemnización, y ellos la duplican y la han llegado a triplicar con tal de que el del retiro voluntario. Lo que hay que hacerle entender a esta gente es que la variable de ajuste no pasa por el obrero. La variable de ajuste pasa por otro lado. Y bueno, nosotros seguiremos en la lucha. Y bueno, compañeros, vamos a tratar de aguantar el sofocón que viene, porque ahora va a venir más fuerte. El compañero tuvimos en Paraná hace unos días, estuvimos hablando con el compañero diputado Jus. Ellos están trabajando con el Instituto Patria para hacer un proyecto de inalienabilidad de los terrenos ferroviarios, ya para frenarlo un poquito, porque lo que ellos quieren es sacarnos la vía troncal, porque aparentemente para ellos ahora lo que le da ganancia es la inmobiliaria. Si nosotros conseguimos con el compañero Jus, con los compañeros del Instituto Patria, que esto progrese, se le va a poner un freno, entonces van a tener que invertir más. Nada más, compañeros. Gracias.
Bueno, le damos la palabra al compañero Juan Manuel Hus, diputado nacional y secretario de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la Nación. Es importante. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá presente, a los compañeros del Instituto Patria que han tenido el gesto de cargarse sobre la mochila, sobre sus espaldas, una idea y llevarla a cabo que tiene que ver con empezar a plantear el tema del transporte en todas sus modalidades y fundamentalmente en este sentido con el tema del transporte ferroviario. También agradecerle, y acá estamos junto a la mesa, a los compañeros representantes de los trabajadores y también hemos visto a trabajadores de la fraternidad. Primer paso, compañero, para ganar la batalla es esto, es la unidad de todos y cada uno de los trabajadores en defensa de las fuentes de trabajo. Eso lo quiero dejar claro y que no nos vayamos con ese mensaje. En esta unidad de los trabajadores seguramente va a estar el principio de la solución al transporte ferroviario en la República Argentina. Este modelo neoliberal que se ha instalado a partir del 10 de diciembre del año 2015 en la República Argentina, no ve con buenos ojos, más lo ve como una piedra en el zapato para poder favorecer a intereses, como en este caso, con respecto a los bitrenes, y el termo siempre se complica, como buen entrerriano nos acompaña. Pero hemos tenido un ministro de Transporte que ha ido a la Comisión de Transporte a hablarnos de la maravilla que tenían que ver sobre la implementación de los famosos bitrenes. Y es bueno decirlo, en esa postura que tomó cierto grado de la oposición, que no alcanzó, porque el dictamen de la Comisión salió en forma favorable, ahí se unieron también trabajadores que quieren generar las contradicciones. De un lado los ferroviarios, del otro lado los camioneros. Y es totalmente falsa esa dicotomía. Podemos convivir, no solamente podemos convivir, sino que necesitamos poder hablar de transporte multimodal para que todo y cada uno de nuestros productos salga más barato, los fletes, para que salga más fácil nuestra producción. Somos una provincia de Entre Ríos de una fuerte producción primaria de alimentos, fundamentalmente, y podemos convivir tanto el transporte ferroviario, el transporte en camiones, como también el transporte de nuestra flota marítima, que es fundamental para poder darle el valor agregado, para que salga más barato, pero también para que tengamos valor agregado a nuestra producción y esto genera mayor y mejor condiciones de trabajo. Quiero también aprovechar para decirles que es cierto, estamos trabajando en una serie de ideas, plasmado en algunos casos un proyecto que no es ya este es un proyecto que ya se ha presentado, que ha pedido Estado parlamentario, pero me parece que es necesario debido a situaciones que se vienen ocurriendo hace muy poco tiempo, que tiene que ver con vender a donde pasa la trama del ferrocarril, ahí se levanta algún emprendimiento inmobiliario y obviamente cuando se levanta la traza, cuando ya no existe más la traza porque pasa al privado, hemos perdido la posibilidad de que en algún momento puedan correr por esa traza nuestras arterias de acero como era considerado los ferrocarriles. Y en esta política creemos que es importante, en el caso de la defensa del ferrocarril Urquiza, convocar a la comunidad, convocar a cada uno de los legisladores, pero fundamentalmente a cada uno de nuestros comprovincianos, nuestros conciudadanos, a dar la pelea para que se defienda no solamente la fuente de trabajo, sino también el ferrocarril. Hay que entender que el ferrocarril no solamente es la fuente de trabajo, un medio de comunicación, una forma de transporte, sino también forma parte de la idiosincrasia de muchos pueblos y de muchas ciudades, fundamentalmente la provincia de Entre Ríos. Yo soy de una generación, tengo 35 años, nací en el 83, que nunca me subí arriba de un tren. No tuve la posibilidad. Más, le voy a decir algo, nunca escuché un tren pasar por la ciudad de Paraná. No esperaste a nosotros. Exacto, salvo cuando se volvió a instalar este tren que unía fundamentalmente un polo universitario como Oro Verde con un lugar de muchísima condensación de trabajadores estatales como es Colonia Avellaneda. Pero yo no he tenido la posibilidad de eso. Y esto significa
un claro ejemplo del desguace que han hecho sobre los ferrocarriles. No vamos a remontarnos a la historia, pero siempre es recomendable leer los libros de Raúl Escalabrini Ortiz y ver ese mapa que en la década del 40 cubría una gran parte de la República Argentina y ver en el estado en que se encuentra en la actualidad. Que el problema de los trenes empezaron junto con la dictadura militar, hay que decirlo, es decir, la dictadura cívico-militar no solamente fue una dictadura genocida, que fue una dictadura que también implementó un modelo económico y un modelo de producción, y también de atentar fuertemente contra los ferrocarriles. Esta idea de los compañeros, que les quiero agradecer que nos han hecho formar parte, hemos tenido reuniones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, y hemos recogido el guante a muchos legisladores. Y queremos que este tipo de charla, porque hay que visibilizarlo, compañeros, hay que visibilizar que no podemos perder el ferrocarril Urquiza. No podemos perder ni un solo puesto de trabajo y no podemos perder esta herramienta de desarrollo de nuestras economías regionales. También en esa charla, como les decía, con muchos otros diputados ya se han comprometido a empezar esa charla en Corrientes, en Misiones, entender la visión estratégica que tiene en este corredor bioceánico el ferrocarril Urquiza. Y quiero decir 2 o 3 cosas más allá de que hay una política de desguace, de retiros voluntarios, de desmantelamiento de las empresas, de los ferrocarriles. Primero pierden clientes. Esto es sistemática en todas las áreas del Estado que tienen que brindar algún tipo de servicio. Esto pasa con Aerolíneas Argentinas, o casualidad también tiene que ver con el transporte aéreo. En este caso de Aerolíneas le implementan las low cost para que la gente viaje en low cost, pierda plata Aerolíneas Argentinas, después justifican de que no pueden tener tanta cantidad de empleados para después terminar vendiendo la empresa. Lo mismo está ocurriendo con el ferrocarril. Le sacan o pierden mágicamente algunos clientes, después dicen que sobran trabajadores, lo van echando o lo van haciendo retiro voluntario para que después terminen siendo una cuestión obsoleta y terminen vendiendo los bienes del ferrocarril. Y miren dónde estamos. Esto es una estación de ferrocarril. Se tuvo que reconvertir en un espacio cultural porque hemos perdido. Lo mismo pasa en Paraná. En Paraná funciona el Juan L. Ortiz, un centro cultural. Y muestran a los ferrocarriles, los viejos talleres, se hacen algún tipo de expresión artística, o en muchos casos están abandonados. Si no podemos permitir que esto no vuelva a pasar a los argentinos. Y como para ir cerrando, compañeros y compañeras, creo que la batalla la vamos a ganar, como les decía, en la unidad de los trabajadores y fundamentalmente si podemos lograr que esta problemática que está invisibilizada salga a la superficie y empiece a generarse los debates necesarios. Por ende, compañeros y compañeras, hay que salir a convocar a los legisladores nacionales que pongan la trucha, que digan si van a defender el ferrocarril Urquiza, porque es parte de la idiosincrasia de todo y cada uno de los entrerrianos. Así que muchísimas gracias por escucharme, espero no haya sido muy largo y por participar en la actividad.